palabra Cristo es lo mismo que la palabra hebrea Mesías. ¿Me puedes quitar esto, por favor? Sí. La palabra Cristo significa lo mismo que Mesías, ungido. Pero, ¿qué es la unción? Porque muchas veces hemos oído decir que los pastores son los ungidos de Dios. Vamos a ver qué es la unción. La unción es poder. ¿Sí? La unción es poder. Me acompañan por favor a Lucas capítulo 4 versículos 17 y 18. ¿Ya? Lucas capítulo 4 versículos 17 y 18 dice en el nombre de Jesús: y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces la unción es poder, para liberar, para echar fuera demonios, para hacer milagros y para predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Está quedando claro hasta aquí? Bien. Entonces ya vimos lo que significa la palabra Cristo. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra anticristo. Significa en contra o en lugar. Pero no vamos a decir ahorita de Cristo, vamos a decir en lugar del ungido, ¿sí? En lugar del ungido. Bien. Por eso les decía yo que el Papa no es el anticristo. Él dice que es el representante de Cristo en la tierra, ¿sí? Él dice que está en lugar de Cristo, entonces es un anticristo. ¿Quién está en el lugar de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo, ¿sí? Es el único que puede ocupar el lugar de Cristo aquí en la tierra. Entonces, cualquiera que diga que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, o que es el representante de Cristo en la tierra, pues definitivamente es un anticristo. Nosotros somos representantes de Cristo. El apóstol Pablo dice que somos embajadores, es decir, representantes, pero no estamos ni tomando su lugar, ni estamos en contra del Señor, ¿sí? Somos personas que vamos ofreciéndole la salvación al que lo quiera aceptar. Eso es lo que significa la palabra anticristo, en contra del ungido. Ahora, ya que vimos esto, vamos a empezar a entrar un poquito a nuestro tema, en contra del ungido. Los judíos no creyeron en el Mesías, no creyeron que Jesús era el Mesías, porque parece ser, escuchen, parece ser que Jesús no cumplió una profecía. De todas las profecías que había acerca de él, parece ser que no cumplió una. Y si Jesús no cumplió una, por una nada más, Jesús no es el Mesías. Así que ahorita vamos a ver las escrituras, y si el Señor no cumplió esas escrituras, quiere decir que llevamos 2000 años de estar creyendo en alguien que no es quien nosotros pensábamos. Es decir, creímos mal, nuestra fe está equivocada, y al final todo lo que se ha escrito acerca de Jesús es mentira, no hay salvación para nosotros. Vamos a ver Lucas capítulo 1. Versículos 72 y 74. Dice en el nombre de Jesús: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. La labor del Mesías, una de las labores del Mesías era librar al pueblo de Israel de sus enemigos.
¿Quiénes eran los enemigos del Señor en esos días? Los romanos. Y Jesús, escuchen, Jesús en lugar de librar al pueblo de Israel de los romanos, les dice, amen a los romanos. Qué contradictorio. Aquí la Biblia dice que el Mesías tenía que librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y Jesús, en lugar de librarlos de sus enemigos, les dice, amen a sus enemigos. Entonces parece ser que Jesús no cumplió la profecía. Por lo tanto, Jesús no sería el Hijo de Dios, ni sería el Salvador del mundo. Pero por eso el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ¿se acuerdan de aquella vez cuando se quisieron burlar de los judíos? Los saduceos que se unieron a los fariseos, le dijeron, a ver, hubo una mujer que tuvo 7 maridos, cuando resuciten, ¿de quién será marido? ¿Y qué les contesta el Señor? Ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces muchos judíos no creían en Jesús porque supuestamente no estaba cumpliendo las Escrituras. Pero el Señor en una ocasión les dice, ustedes tienen a Moisés y Moisés habla de mí. Ahora, vamos a ver si realmente el Señor Jesucristo cumplió o no cumplió esa profecía. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 6. Les doy un poquito más de tiempo para que lo encuentren. Efesios, capítulo 6, del versículo 11 al 13. ¿Ya lo tenemos? Ya, dice en el nombre de Jesús. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Escuchen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está diciendo el apóstol Pablo, un judío de nacimiento, de los más celosos de la ley, dice, nuestra lucha no es contra los romanos. ¿Contra quién es? Contra los poderes de las tinieblas. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, la pregunta es, cuando a nosotros nos invitaron a la mejor a alguna congregación cristiana, no quisimos ir porque decíamos, es que es pecado. A lo mejor nos regalaron una Biblia y la quemamos porque dijimos, esa es Biblia de los protestantes. No nos atrevíamos a tirar. Había personas que les decíamos, ¿sabes qué? Tus imágenes no tienen ningún valor, tíralas. Y las personas llenas de pánico no las queríamos tirar. De repente viene el Señor Jesucristo y nos dice, no tengas temor de ellas, pues no tienen ningún poder y para nada sirven. Viene la Escritura y nos dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y descubrimos, escuchen, antes de que nosotros viniéramos al cristianismo, le pedíamos al sacerdote que intercediera por nosotros. Le pedíamos que nos perdonara los pecados, ¿cierto? Pero aprendimos a través del Evangelio que podemos acercarnos directamente al Padre a través de Jesucristo. En ese momento, esos enemigos que nos tenían atados a una religión, esos demonios que nos tenían atados a una tradición, cuando nosotros conocimos la verdad, el Señor nos hizo libres de esos demonios. ¿Queda claro? Amén. Así que la profecía de que nos habría de librar de nuestros enemigos y que sin temor le serviríamos, se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo dice en el libro de Colosenses, fíjense lo que dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola de la cruz, y despojando, aquí está, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El poder de las tinieblas. El Señor Jesucristo nos hizo libres de ellos y ahora sin temor le podemos servir. ¿Quedó claro? Amén. Sin temor le podemos servir. Los judíos pensaban que Jesús venía a hacerlos libres de los romanos. No, Él venía a hacerlos libres de los que los estaban engañando. Él venía a hacerlos libres de tradiciones, de costumbres, de religiones, como nos hizo libres a nosotros. Nuestros enemigos no eran los sacerdotes, sino los demonios que usan a los sacerdotes.
Nuestros enemigos no son los testigos que vienen a tocar la puerta, sino los demonios que usan a los testigos. Y de esos demonios el Señor nos hizo libres. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? Amén. Entonces Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Pero los judíos, aún después de 400 años, aún después de 2400 años, no lo quieren aceptar. Vamos a ver, otro pasaje dice, vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 34. ¿Por qué otro motivo los judíos no creían en el Señor? Es increíble, yo por eso les recalco tanto que ustedes lean las Escrituras, lean las Escrituras. Juan capítulo 12, versículo 34 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Los judíos dicen: ¿cómo es que dices que vas a morir si nosotros hemos oído que el Cristo no muere? Si tan solo hubieran leído un día Isaías 53, cuando dice que Él será molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra sangre fue sobre Él, de nuestras pagas, de nuestros pecados fue sobre Él. Si tan solo hubieran puesto atención al Salmo 22 que dice: traspasaron mis manos y mis pies, los judíos no le hubieran dicho a Jesús: ¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces, escuchen, ¿por qué los judíos se ponían a discutir con Jesús? En primer lugar, porque no creían en Él. Y segundo lugar, ¿por qué no podían creer? Porque no escudriñaban las Escrituras. Y cuando iban a la sinagoga, yo creo que nada más iban de compromiso. El precio tan caro que se paga por no escudriñar las Escrituras. Por eso es que mucha gente le va a creer al anticristo. Y lo comprobamos con la Biblia. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 43. Juan capítulo 5, versículo 43. Dice en el nombre de Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, escuchen lo que dice: a ese recibirán. No dice a ese recibirían, a ese recibirán. Hay una profecía. Dice Jesús: yo vengo en el nombre de mi Padre y no me reciben, pero va a venir otro, y que viene en su propio nombre, y a ese sí lo van a recibir. ¿Por qué lo van a recibir? Porque a la gente le conviene un Mesías como el que va a venir. Un Mesías que permita todo, que te deje hacer todo, que te deje vivir como quieras. Ahora entienden por qué las iglesias cristianas ahorita están predicando que Dios lo que quiere es lo de adentro y no lo de afuera. Ahora entienden por qué dicen que el que es salvo siempre es salvo. Porque estas iglesias cristianas están preparando el camino para el anticristo. ¿Sí me explico?